Faltaba un minuto de partido y Portugal seguía sin encajar. Cristiano Ronaldo miraba el marcador electrónico del estadio de Dallas Como quien mira una cuenta atrás que ya no controla. y entonces el cuarto árbitro levantó el cartel. 6 minutos más de juego. Ahí, en ese tiempo que nadie había pedido, se decidió todo lo que viene después. El derbi ibérico que ambas federaciones llevaban 8 años esperando volver a jugarse en un mundial iba a tener, por fin, un ganador. España llevaba 90 minutos golpeando una puerta que Diogo Costa cerraba una y otra vez. 15 disparos, 6 entre los 3 palos, y un marcador que seguía en 0. La Roja dominaba el balón, dominaba el campo, dominaba casi todo, menos el resultado. La respuesta a ese problema no salió del campo. Salió del banquillo con dos nombres que ni siquiera habían empezado el partido: Ferran Torres y Mikel Merino. Y eso no fue lo más importante de esta eliminatoria. Porque en un momento vas a entender por qué esta jugada, la del minuto 91, puede significar el final de una era completa para Cristiano Ronaldo en los mundiales. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Aquí desmontamos cada partido del mundial con el contexto y los detalles que las transmisiones oficiales no cuentan. Este cruce tenía, además, una lectura que iba mucho más allá del marcador. Enfrentaba al futbolista más veterano de todo el torneo con una de sus mayores promesas, Cristiano Ronaldo, de 41 años, contra Lamine Yamal, de 18. 2 generaciones completas de diferencia, compartiendo el mismo césped, en un partido que solo podía tener un ganador. Y la pregunta que sobrevolaba el estadio era simple: ¿aguantaría la leyenda o terminaría cediendo el paso a la nueva ola? Portugal había llegado invicto a estos octavos de final, pero invicto no significa sólido. Empató 1-1 contra la República Democrática del Congo. Goleó 5-0 a Uzbekistán, con un doblete de Ronaldo que tuvo su propio peso en la historia. Esos 2 goles lo convirtieron en el máximo goleador de Portugal en la historia de los mundiales, superando a Eusebio, y también en el segundo futbolista de mayor edad en marcar en una Copa del Mundo, solo por detrás del camerunés Roger Milla. Después, Portugal volvió a empatar 0-0 contra Colombia y sufrió como pocas veces para superar a Croacia, 2-1 en la prórroga, con un gol anulado a los croatas en el minuto 105 por fuera de juego. Ronaldo anotó en aquel partido junto a Gonzalo Ramos. Ivan Perisic marcó para los croatas. Portugal llegaba a Dallas invicto, sí, pero también arrastrando 120 minutos extra en las piernas. El camino de España hasta aquí tampoco fue casualidad. En la fase de grupos no perdió ningún partido. Y en 16avos de final golpeó a Austria con un contundente 3-0, con 2 goles de Mikel Oyarzabal y 1 de Pedro Porro. Ni un solo gol en contra en 4 partidos completos. Unai Simón sostenía una racha de imbatibilidad de 519 minutos consecutivos. La pregunta antes de saltar al campo era sencilla: ¿aguantaría esa muralla defensiva contra la delantera más peligrosa que España se había encontrado hasta ese momento en el torneo? La respuesta llegó minuto a minuto, durante 90 minutos completos de asedio portugués que terminaron en nada. El partido arrancó con guante de seda. Mikel Oyarzabal probó al minuto 7 con el arco casi vacío y mandó el balón fuera. Joao Cancelo respondió al minuto 6 con un disparo que no inquietó a Unai Simón. Ronaldo probó al 11, de cabeza, en una posición extraña, de espaldas a la portería. Simón lo atrapó sin ningún problema. Hubo hasta una anécdota que rompió la tensión. Al minuto 39, Pedro Neto tuvo que parar el juego porque se le había roto la bota en plena jugada, y tuvo que pedir un cambio urgente desde su propio banquillo. Nadie en el estadio sabía todavía que la clave del partido no estaba en ninguna de esas jugadas, sino en lo que faltaba por llegar desde los banquillos. Al filo del descanso, Portugal rozó el susto. Un disparo de Nuno Méndez que Pedro Porro desvió justo antes de que se colara en su propia portería. Y en la última jugada del primer tiempo, Lamine Yamal recibió un balón perfecto de Dani Olmo y lo mandó a la grada. Estaba en fuera de juego, sí, pero el fallo en la definición fue completamente suyo. El descanso llegó con el marcador intacto y con una sensación incómoda para España. Dominar no estaba siendo suficiente. La segunda mitad empezó igual que terminó la primera, sin goles y sin cambios en el guión. España acumulaba corners, acumulaba posesión, acumulaba remates. Portugal se replegaba, resistía, confiaba en el muro que tenía bajo los 3 palos. El marcador seguía intacto, pero el desgaste de la prórroga contra Croacia empezaba a notarse en las piernas portuguesas con cada minuto que pasaba. Las gradas del estadio se dividieron en 2 mitades que apenas se distinguían por el color de la camiseta.
Y cuando el marcador seguía sin moverse pasado el minuto 80, el silencio empezó a pesar más que los cánticos. Pero el partido todavía guardaba más tensión. A partir del minuto 60, España empezó a generar ocasión tras ocasión sin encontrar premio. Y esa desesperación silenciosa terminó pesando en la decisión más importante de toda la noche. la de los cambios. Luis de la Fuente movió ficha antes que Roberto Martínez. Y ese detalle, que parecía menor, terminó siendo determinante. Los cambios llegaron uno detrás de otro. España metió a Ferran Torres al minuto 75. Portugal movió el banquillo al 83, con 2 entradas seguidas. España respondió al 85 con otros 2 cambios, entre ellos Miquel Merino. Y a 5 minutos del final del tiempo reglamentario, Portugal se quedó sin más recambios disponibles. España todavía guardaba una carta bajo la manga, y esa carta llevaba minutos calentando en la banda. Al minuto 89, Bernardo Silva llegó tarde a un balón dividido con Fabián Ruiz y se lo llevó por delante. Amarilla. La primera del partido para Portugal. Un detalle que parecía menor, casi anecdótico, y que terminó siendo la última falta antes del desastre. Miquel Merino no había sido titular en este partido. Entró desde el banquillo, con las piernas frescas, justo en el momento en el que Portugal ya no tenía más cambios para responder. Y fue precisamente esa frescura la que terminó marcando la diferencia en la única jugada que importó de toda la noche. Se cumplió el minuto 90. El marcador seguía en blanco. Y justo cuando Electrónico confirmó los 6 minutos de añadido, Ferran Torres encontró un pase filtrado entre 2 centrales portugueses. Miquel Merino apareció solo, de frente a Diogo Costa, sin nadie que lo empujara a decidir rápido. Definió pegado al primer palo. 0-1. El banquillo de España saltó entero. El de Portugal se quedó sentado, en silencio, mirando una pantalla que repetía la jugada una y otra vez sin que el resultado cambiara nunca. Y todavía quedaban varios minutos de añadido por jugar, con un Portugal obligado a lanzarse entero al ataque y una España que solo necesitaba administrar un cronómetro que ya jugaba de su lado. Ahí murió, con muchísima probabilidad, la última oportunidad de Cristiano Ronaldo de levantar una Copa del Mundo. A sus 41 años, disputando su 6ª cita mundialista, un récord que solo comparte con Lionel Messi, el capitán portugués había confirmado antes del partido que este sería su último mundial. También dijo que esperaba que no fuera su último partido en el torneo. El resultado de esta noche en Dallas deja esa esperanza colgando de un hilo muy fino. Días antes de enfrentarse a Croacia, trascendió que, según su entorno más cercano, una eliminación en aquella ronda podría marcar también su adiós definitivo a la selección absoluta. Portugal esquivó esa versión clasificándose de forma agónica ante los croatas, pero el guión, al parecer, solo se aplazó una ronda. El adiós llegó de todas formas, esta vez de la mano de España. Y el dato pesa todavía más si se mira su carrera completa. Ronaldo suma 143 goles con la selección de Portugal y 226 partidos disputados, más que cualquier otro futbolista masculino en la historia de las selecciones nacionales. Ganó con Portugal una Eurocopa en 2016 y 2 Ligas de Naciones. Lo único que se le sigue resistiendo, después de 6 mundiales distintos marcando gol en cada uno de ellos, es precisamente el título que más ansiaba. Hay un dato más que le añade otra capa a esta eliminación. Toda selección que eliminó a Croacia en los últimos mundiales terminó levantando el trofeo. Francia en 1998, Francia otra vez en 2018, Argentina en 2022. Portugal cumplió esa parte del guión, dejó fuera a los croatas en la ronda anterior, y ahora es él quien se queda fuera, antes incluso de soñar con unos cuartos de final. España, con este resultado, sostiene 2 rachas que ya suenan a historia. Sigue sin perder en el torneo y sigue sin encajar un solo gol en 5 partidos disputados. El rival de cuartos de final saldrá del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, que se resuelve estos días en Seattle. Y ese cruce ya llega con polémica propia. A Estados Unidos le levantaron a última hora una sanción a uno de sus delanteros justo para poder alinearlo ante los belgas, y la reacción del banquillo de Bélgica fue de auténtica indignación. De eso hablaremos en el próximo video. Y esta ronda de octavos de final no ha dejado sorprendida solo a la afición portuguesa. Apenas unas horas antes de este partido, Noruega había eliminado a Brasil, otro de los grandes favoritos, gracias a un doblete de Erling Haaland. El Mundial de 2026 está resultando ser el torneo de los golpes inesperados, y esta noche en Dallas se sumó, por derecho propio, a esa lista.
En el historial directo entre España y Portugal, la balanza ya se inclina con claridad. 17 victorias españolas, 6 portuguesas, 18 empates en 40 y un enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones. La Roja ya había eliminado a Portugal en un mundial, en Sudáfrica 2010, con un gol de David Villa al minuto 62. El único otro cruce mundialista entre ambas selecciones terminó en aquel 3-3 de Rusia 2018. con un hat-trick incluido de Cristiano Ronaldo, que selló el empate con un libre directo al minuto 88. Esta noche, 8 años después, España volvió a cruzarse en el camino del capitán portugués. Y esta vez no hubo empate posible. Lamine Yamal, con solo 18 años, se ha convertido en la gran referencia ofensiva de esta España. Y esta eliminatoria queda también en su expediente personal. Aunque él no marcara el gol, es la primera vez que su selección aparta del camino a Cristiano Ronaldo en un mundial. El relevo generacional que todos veían venir desde hace un par de años, esta noche tuvo fecha exacta. Un cambio de banquillo, un pase filtrado y un remate al primer palo bastaron para escribir el final de una era. Y si esta jugada te ha dejado con la boca abierta, imagina todo lo que se viene en los cuartos de final de este mundial. Este canal existe para contarte cada detalle que las transmisiones no explican. Suscríbete y no te pierdas nada de lo que viene.